Ahora entonces vamos a aplicar los conceptos clave que ya hemos discutido en los dos videos anteriores para un nuevo enfoque didáctico que se hace realidad en la unidad de acción como un escenario de aprendizaje y de actuación. Bien, una unidad de acción tiene esta estrategia que están viendo en pantalla. La unidad de acción no es más que una estrategia que permite a los estudiantes desarrollar estrategias para enfrentar la novedad. Es decir, es una excusa, como decíamos, para conjugar el conocimiento y la habilidad. Entonces, en un primer momento hay una estrategia para el aprendizaje, que es una acción, es decir, una tarea compleja. Y hay un marco de aprendizaje, ¿por qué? Porque eso se desarrolla en un ambiente dado o en un dominio apropiado. Lo que nosotros tenemos que hacer en un primer momento es dar una tarea o misión más una restricción. ¿Por qué la restricción? Porque la restricción es el problema que tienen que solucionar. Si no tuviéramos problemas que solucionar, no tendríamos cómo demostrar que somos competentes. Ahora bien, como les decía, esta acción, que es una acción en proceso de ser hecha porque es una acción grande, compleja, tiene varias tareas dentro y estas tareas son más pequeñas. En el caso de nosotros, como estamos hablando de lengua, entonces, por ejemplo, estas son las tareas de entrada, la 1, la 2 y la 3, y son tareas comunicativas. Entonces, por ejemplo, podemos hacer una recepción oral, que sería una escucha, una recepción escrita, que sería una lectura, y una interacción, si es posible. Estas dos siempre tienen que estar presentes, la 1 y la 2. La 3 depende del contexto si es posible hacer una interacción. Ahora, el objetivo es lograr la misión, es decir, que sea congruente el producto con esto que habíamos propuesto acá al principio. ¿Y cómo vamos a saber que se ha logrado la misión? A través de las tareas comunicativas 4 y 5, que son de producción escrita y producción oral. Hasta aquí es que en la producción nosotros podemos relacionar el nivel de nuestros estudiantes con los del marco común europeo. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Hasta aquí es donde aparecen entonces los niveles del marco. Como pueden ver, ya llevamos bastante trabajado y no habíamos hecho referencia ni alguna a los niveles del marco. Hasta aquí es donde ellos aparecen. Ahora, la acción y la tarea en una situación de aprendizaje, la tarea o la acción grande no es relacionada con la lengua, sino que pone al estudiante en acción. Y esta tarea es definida por un verbo, pero atención, profes, no es un verbo que tenga que ver con la lengua. Por ejemplo, leer, escuchar, comprender, no. Tiene que ser un verbo que ponga en acción al estudiante. Por ejemplo, organizar, preparar, motivar. Y por medio del logro de esta tarea compleja es que el estudiante va a aprender. ¿Por qué? Porque hará un proceso de síntesis. Es decir, unirá su conocimiento más su habilidad para demostrar la competencia. La tarea o la tarea compleja es una unidad de acción que es un escenario de aprendizaje-acción, como ya habíamos dicho, y el objetivo real es el logro de la tarea. En este caso no es tan importante que no haya ningún error, sino que se alcance la tarea de manera apropiada y que se demuestre que se es competente. La tarea entonces con T mayúscula y las tareas comunicativas. Las tareas comunicativas, como ya les decía, son las pequeñas que están dentro del cuadro. Tarea comunicativa 1, 2, 3, 4 y 5. Esas tareas tienen unas características. Esas sí son definidas por un verbo de comunicación. Por ejemplo, escribir, enunciar, escuchar. Y se construyen alrededor de las 5 actividades de la lengua, como ya ustedes lo pudieron ver. Lectura, escucha, interacción, producción oral y producción escrita. La producción oral puede ser en monólogo o puede ser también en interacción. Ahora, todas estas tareas comunicativas están al servicio de alcanzar la tarea, es decir, alcanzar la acción. El centro aquí no está puesto en la lengua en sí misma por sí sola, sino en que se alcance la tarea compleja. Ahora, además de todo lo que ya hemos visto, la unidad de acción tiene una dimensión cultural que es muy importante. ¿Por qué? Porque da a la tarea o a la acción un trasfondo. Por ejemplo, será Nueva York si estamos organizando un tour en Nueva York.
y salta a la vista en los tipos de documentos escogidos también. Un trozo de novela o una poesía, un trozo de una noticia, de un periódico. Y siempre está presente, pero en una lógica que tiene significado para el estudiante y no solo es ahí añadida como otro conocimiento más, sino está en una lógica en que la cultura o la dimensión cultural realmente aporta al proceso de la acción. ¿Cómo se construye entonces una unidad de acción? No es complejo, tiene que tener tres cosas. Primero vamos a establecer una tarea definida por un verbo de acción, es decir, una misión más una restricción. Por ejemplo, ha sido escogido para llevar a Justin Bieber a conocer tu ciudad, por ejemplo. No tiene nada que ver con la lengua. Es algo totalmente, es algo real o más o menos real que podría enfrentar nuestro estudiante según su nivel y según su ambiente. Y la restricción es no olvides que, toma en cuenta que, por ejemplo, en el caso del tour a Justin Bieber, no olvides que o toma en cuenta que el tour solo puede durar 4 horas y Justin Bieber quiere conocer 3 lugares importantes de la ciudad. Quiere decir que le estoy restringiendo que no va a ir a cualquier lugar, no tiene todo el tiempo del mundo y eso hace que ya vaya demostrando su competencia. La segunda parte es, para alcanzar esta misión, hace las actividades de entrada, que son las tareas comunicativas de entrada. Vas a leer, vas a escuchar, vas a entrevistar, vas a leer este artículo, vas a escuchar o vas a ver este video de YouTube, vas a entrevistar a alguien. Y luego, finalmente, la última parte que es la parte de la producción. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que el estudiante alcanzó la tarea? Entonces, por ejemplo, darás un informe sobre tu misión y esas son las actividades de producción y de interacción también, que son tareas comunicativas. Preparando una presentación oral en la que tendrás que, y después de la presentación vas a discutir con tus compañeros sobre, o por ejemplo, si la producción es escrita, escribirás un informe, un ensayo, síntesis, un email, una carta, en la que, bueno, explique cuáles son sus opciones. Entonces, la unidad de acción necesariamente debe tener estos tres elementos, que de alguna manera los habíamos visto en el cuadro anterior, en donde están la misión más la restricción, las tareas comunicativas de entrada y las tareas de producción. Ahora vamos a ver un ejemplo, organizar un tour en Nueva York. Entonces, en un momento podemos decir que es una tarea basada en acción, porque el verbo es uno de acción, no tiene nada que ver con la lengua. Pero aún esto puede ser desarrollado según los dos enfoques, según el enfoque comunicativo y según el enfoque orientado a la acción. Vamos a ver entonces la diferencia. Entonces, en el enfoque comunicativo, nuestra tarea final sería crear una propuesta oral sobre el tour. Como ustedes pueden ver aquí, el énfasis está puesto sobre la propuesta oral, es decir, una producción oral, y el tour es algo secundario. Entonces yo estoy aquí haciendo un enfoque comunicativo. La unidad está organizada ciertamente sobre un tema que es Nueva York y para eso les doy unos documentos, un mapa, un trozo de una guía turística que es la entrada en lectura y la experiencia de alguien que ha visitado Nueva York que es la entrada en escucha o puede ser un video. Entonces en este caso el estudiante obtendrá la mayor cantidad de información sobre Nueva York. Si recordamos el cuadro que vimos, este es el primer nivel, el más bajo. Luego aprenderá cómo hacer una presentación oral y podrá proponer el tour. Este es el segundo nivel, que es el de la habilidad. Entonces el objetivo es, el estudiante obtendrá la mayor cantidad de información sobre Nueva York y sabrá cómo expresarse oralmente. Es decir, estamos manejando solo los dos primeros niveles del cuadro, conocimiento y luego habilidad. Entonces este es una visión del tour, sí, pero bajo el enfoque comunicativo, en donde lo que nos interesa es el conocimiento y la habilidad. Ahora vamos a ver el ejemplo bajo el enfoque orientado a la acción. Y verán que es muy diferente. Entonces la misión es, tu profesor te pide que organices un tour a Nueva York.
Podríamos decir, trabajas también para una agencia de viajes y un cliente te pide que organices un tour en Nueva York. Como pueden ustedes ver, en la misión no hay nada de comunicación. Es totalmente sacado del marco del enfoque orientado, del enfoque comunicativo, perdón. Ahora vamos a darle la restricción. Tienes que recordar que es un tour para de 3 días para adolescentes y los adolescentes no tienen mucho dinero. Entonces, en este caso, ya se ven restringidos en sus opciones. ¿Por qué? Porque son 3 días, son adolescentes y no tienen mucho dinero. Ahora les doy las actividades de entrada. Para alcanzar esta misión, observarás un mapa de Nueva York, leerás un trozo de una guía turística, que es la entrada de lectura, y escucharás la experiencia de alguien que visitó Nueva York. Como pueden ver, tienen los mismos documentos de los que se utilizaron en el enfoque comunicativo, pero el enfoque o el objetivo es totalmente distinto. Luego viene la parte de la producción. Darás un informe de tu tarea por medio de la presentación del tour de manera oral. ¿Qué es lo que nos importa? El informe de la tarea por medio de la presentación del tour de manera oral. Sí, está presente la producción y es muy importante para nosotros evidenciar que nuestros estudiantes van alcanzando la competencia comunicativa, pero no puede ser solamente eso el centro. Entonces el objetivo ya en esta unidad de acción es que el estudiante obtendrá información sobre Nueva York, es decir, el primer nivel, y escogerá los elementos pertinentes relacionados con las restricciones. Ahí se mueve entre la habilidad y la competencia. Y va a llevar a cabo la tarea, es decir, lo que queremos es que el tour sea apropiado. Eso es un enfoque orientado a la acción. ¿Cómo sabemos que es apropiado? Porque el estudiante ha respetado las restricciones y ha sido congruente en proponer algo, digamos, directamente relacionado con lo que nosotros le habíamos propuesto. Este entonces es el enfoque orientado a la acción. Ahora bien, es hora de trabajar y hacer el taller. Vamos a poner todo esto en práctica. Vamos a crear entonces para nosotros o para un grupo de nuestros estudiantes una unidad de acción para un bimestre, para una unidad, para un periodo académico. Debo decir que la unidad de acción debe tratar de recoger todo lo que hemos visto durante el periodo. ¿Por qué? O durante el bimestre. ¿Por qué? Porque durante el periodo académico nos movemos constantemente entre conocimiento y habilidad, y ahora llega el punto en que gracias a una unidad de acción se alcanza o se propicia el alcance y la demostración de la competencia.